Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mis saludos al señor Jun Yu Park, presidente del capítulo coreano del Comité Empresarial Chile-Corea, al señor Roberto Maristani, presidente del capítulo chileno respectivo, y al señor Ki Tang-hong, presidente del Banco Coreano de Desarrollo, que me acaba de preceder en uso de la palabra y con el cual vamos a coincidir en algunas láminas porque quiero destacar, aparte de los rasgos del TLC y sus resultados, algunas enseñanzas, diría yo, de la experiencia coreana que es muy necesario examinar y ojalá aplicar. Corea es un caso notable para todos los estudiosos del desarrollo económico, porque muestra que la llamada convergencia económica, es decir, la posibilidad de que países en desarrollo a lo largo del tiempo vayan acortando la brecha de ingreso per cápita con los países más avanzados, es posible. Corea muestra que la convergencia de ingresos es posible. Y es un caso paradigmático porque en menos de 50 años, Corea pasó de ser una de las economías más pobres del mundo, con un ingreso per cápita inferior a $100 por habitante, a ser la economía número 11, como decir nos mencionaba, con un ingreso per cápita de $26.000. Una economía industrializada, líder en muchas nuevas tecnologías y una sociedad cohesionada. En buena parte, gracias a las reformas agrarias realizadas, ¿no es cierto?, en la década del 40 y en la década del 50. Hoy día hay un debate interesante en Corea respecto a un deterioro distributivo. Y ese deterioro se expresa, y escuchen bien, en que el coeficiente de Gini ha dado un salto desde 0,25 a 0,28. El Gini promedio latinoamericano supera 0,50, el de Chile es 0,52. Y ese 0,28 es similar a los países de mejor distribución de ingresos de la OECD. Y esta convergencia es posible gracias a políticas públicas consistentes, a una visión de futuro, tema que voy a subrayar, al énfasis en educación, productividad y a la política industrial, como bien se nos ha mencionado, una orientación de industrialización exportadora. A título de ejemplo, las exportaciones coreanas casi igualan a las de México y Brasil juntas. Y si ahora nos preocupan las exportaciones de manufacturas, pues bien, las exportaciones de manufacturas de Corea son superiores a las de toda América Latina y el Caribe juntas. Es una potencia industrial, tecnológica, científica. Dichas exportaciones crecieron al 16% anual entre 1970 y 2010. Es ya, como se nos mencionaba, el séptimo exportador de manufacturas de bienes en general y el noveno importador mundial. Corea en ese sentido ha sido una escuela de aprendizaje y de creación de capacidades productivas gracias a su inserción exportadora en los mercados más exigentes. Y hoy día, ¿no es cierto?, tiene además el récord de un coeficiente de I+D, Research and Development, sobre el producto superior al 4%. De más está decir que el promedio latinoamericano es inferior a 0,5 del PIB. ¿Qué pasa con el comercio entre Corea y América Latina? Este comercio ha crecido a un 17% anual desde 1990. Las exportaciones de América Latina a Corea han crecido al 16% anual y las exportaciones de Corea a nuestra región al 14% anual. América Latina todavía es un socio marginal de Corea, ya que responde solo por el 7% de las exportaciones coreanas. Sabemos que Corea es un importador neto de energía, de metales y de muchos commodities agrícolas. Y el saldo comercial, como lo muestra la lámina, favorece a Corea.
Vemos allí la estructura de los saldos. Y a nivel de países, vemos que solo Chile y marginalmente Bolivia tienen superávit comercial con Corea. El resto de los países de la región tienen déficit y destacan los de Brasil y México por ser justamente los más relevantes. El comercio con Corea de América Latina está bastante concentrado a nivel de países. A nivel de exportaciones disputan el primer lugar Brasil y Chile, dependiendo de los años. Para el 2013, Brasil exporta casi un tercio de todo lo que la región exporta a Corea y Chile alrededor de un 30%. En materia de importaciones, los principales importadores de productos coreanos son México y Brasil, quienes suman alrededor del 68, casi 70% de todas las importaciones. El tercer lugar lo ocuparía Chile. Y la estructura de ese comercio responde al patrón clásico de comercio entre América Latina y Asia. América Latina exporta materias primas e importa manufacturas. Es un típico entonces comercio interindustrial. Y el déficit comercial crece justamente a medida que se incrementa el contenido tecnológico de los productos intercambiados. Esto se expresa en los productos que América Latina exporta a Corea, ya lo vimos, y aquí vemos lo que Corea exporta a nuestra región, son justamente intensivos en capital o intensivos en contenido tecnológico. Buques, automóviles, parte de radiotelefonía, telecomunicaciones, etc. ¿Qué pasa con el TLC Chile-Corea? Aquí tenemos los tratados de libre comercio de Chile extrarregionales y allí podemos ver cómo después de los TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea, el timón apuntó al Asia y Corea fue la primera estación. Se ha mencionado ya que el acuerdo Chile-Corea es el primer tratado de libre comercio transpacífico y fue el primer acuerdo de libre comercio de Corea. Acá yo he puesto en amarillo estos 4 acuerdos, no solo porque fueron los que me correspondió encabezar la negociación, sino por otro detalle que quiero destacar que muestra, en mi opinión, la persistencia típica coreana. Ustedes ven que en esos años, 2002, 2003, coincidieron ni más ni menos las negociaciones de Chile con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Corea y con EFTA. Para quienes no sepan, las negociaciones suponen, una ronda de negociaciones es una semana. Y esa semana de negociaciones supone a lo menos otra semana previa de preparación. Había ocasiones en que en el mismo mes teníamos una ronda con Europa y otra ronda con Estados Unidos. Y por lo tanto, eso significaba un mes completo de todo el equipo negociador, alrededor de 110 funcionarios de gobierno, dedicados expresamente y únicamente a preparar esas negociaciones. A medida que nos acercábamos al término de las negociaciones con Europa y con Estados Unidos, nos dimos cuenta que no teníamos posibilidad de asignar tiempo a otras negociaciones y decidimos transitoriamente congelar la negociación con Corea y con EFTA. Al cabo de algunos meses, la ministra de ese entonces, la canciller Alvear, recibe un fax de la época diciendo que el ministro, y no recuerdo si era el de Economía o Comercio, venía a verla. Por supuesto se lo recibe y el ministro dice, vengo con un único objetivo, vengo a obtener la fecha para reanudar las negociaciones. Quiero la fecha para la próxima ronda de negociación. La ministra me cede luz a la palabra y yo le explico al ministro que la verdad que la negociación con Europa, con Estados Unidos, nos impone tal carga de trabajo que no tenemos posibilidad de incorporar una nueva negociación, bla, 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 bla. Y él dice, entiendo bien, pero yo quiero una fecha.
Le volvemos a explicar y para hacer la historia corta, al cabo de 10 minutos el ministro dice, ministra, con mucho respeto le digo, yo no voy a salir de esta habitación sin una fecha para la próxima ronda de negociación. Bueno, y así fue. Tuvimos que programar una fecha y retomar la ronda de negociación. Estos son los TLC de Corea y puede verse como el foco de los acuerdos comerciales es bastante similar. Aquí tenemos los acuerdos, aparte de los en vigor, los concluidos y en negociación de ambos países y vemos que los focos son similares y por lo tanto, como bien se ha mencionado en intervenciones previas, esto abre un espacio al menos potencial para construir más alianzas empresariales en la medida en que Chile vaya diversificando su aparato productivo y exportador. Si comparamos las condiciones de acceso a mercado obtenidas en el acuerdo de Corea, con Corea, y lo comparamos con las obtenidas en la negociación con Europa y con Estados Unidos, la verdad es que el capítulo de acceso fue bastante modesto en lo inmediato. Y ahí vemos las comparaciones con el acuerdo con Europa y con Estados Unidos. Mantuvo excepciones importantes y un capítulo además ligado a la ronda Doha que obviamente ya es extemporáneo y que habría que actualizar. Sin embargo, el tiempo pasa y una vez concluido, ¿no es cierto?, esos periodos de grabación, hoy día prácticamente la totalidad de los bienes chilenos ingresa o ingresaría con arancel cero a ese mercado, con excepción de ese segmento de DDA, Doha Development Agenda, la Agenda de Desarrollo de Doha, la ronda OMC. En aquel momento, negociación concluyó el año 2003, se suponía que la ronda Doha finalizaba el 2005, por lo tanto, tenía algún sentido postergar algunos de estos grupos en vista de lo que pudiera acontecer con el capítulo agrícola de la negociación en Doha. Pues bien, después de ese momento han transcurrido más de 10 años y la verdad es que la ronda Doha no parece tener buenas perspectivas y por lo tanto tendría sentido renegociar este capítulo. El intercambio comercial es favorable a Chile, como lo mencionaba, pero básicamente gracias al cobre, que responde por el 70% de lo que Chile le exporta a Corea. Y, como veíamos para el caso latinoamericano, el saldo comercial empeora en la medida que se incrementa la intensidad tecnológica de los bienes intercambiados. El TLC ha dado un impulso dinámico al intercambio comercial en ambas vías. Las exportaciones de Chile han crecido más rápido que las exportaciones de Chile al resto del mundo y algo similar ha acontecido con las importaciones desde Corea. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en materia de acceso a mercado, diversificación de oportunidades de negocio, el acuerdo ha sobrecumplido sus expectativas. El cronograma de desgravación de este acuerdo ya cubre el 96% de los productos exportados y, como mencionaba, ese segmento ligado a la ronda Doha tiene sentido hoy día actualizarlo y ojalá renegociarlo. Son productos donde Chile tiene un importante potencial competitivo y sus aranceles en el mercado coreano en algunos casos son de 100, 200% y en el caso más paradigmático superan 800%. Como decía, las principales exportaciones de Chile a Corea son productos mineros, el cobre y derivados suman alrededor del 70%. Y es cierto, uvas frescas, madera, aserrada y vino han ganado un gran espacio. Crece el número de productos exportados por Chile a Corea gracias a este acuerdo. Sin embargo, hay que retener que Chile exporta al mundo 3.269 productos. Por lo tanto, el stock de productos exportados a Corea sigue siendo muy limitado respecto del potencial que tiene el país. Los principales productos que Corea nos exporta son básicamente automóviles, no solo eso por cierto, pero los principales son automóviles. Ahí están las representaciones de esos 10 principales productos que cubren más del 60% de lo que Chile importa desde Corea. En el caso particular de automóviles, Corea es el principal proveedor de automóviles de Chile.
Y en los últimos años, ¿no es cierto?, viene desde atrás la competencia china creciendo de manera significativa en pocos años. Pero Corea sigue siendo aún casi el doble de proveedor de lo que significa China. Hay productos nuevos, dependiendo de la manera como se los defina, que no se exportaban antes del TLC o que exportándose de manera marginal hoy día superan el $1.000.000 y hay muchos productos interesantes y ahí hay algunos detalles que están todos en el documento que hemos distribuido. Preparamos un documento especial con ocasión de la visita de la señora Park, de la presidenta Park a Chile. El documento está en inglés y en español y está allí a disposición de ustedes. La inversión de Corea, como se ha mencionado en Chile, es muy reducida. Hay una asimetría excesiva entre los flujos de comercio y los flujos de inversión y eso inevitablemente es el reflejo de una estructura de comercio interindustrial, donde hay menos espacio para alianzas productivas, alianzas tecnológicas. Es necesario, ¿no es cierto?, dar el siguiente paso. Chile y Corea, a través de este TLC, han mostrado gestar una asociación comercial provechosa. Allí está lo que Corea representa para Chile, el 6º destino de exportaciones, el 4º de productos mineros. Chile representa para Corea el primer proveedor de cobre, de uvas frescas, de madera cerrada, harina de pescado, segundo de celulosa, de vinos. Mi antecesor señaló que era el primero de vinos, tendría que a lo mejor actualizar esa información. Por lo tanto, concluyendo en esta parte, es memoir claves del TLC. Las exportaciones han crecido de manera importante en ambos sentidos. Las empresas que exportan a Corea han aumentado de manera importante. Los productos exportados también, pero todavía son un segmento muy reducido respecto del total que Chile exporta al mundo. El saldo comercial sigue siendo favorable a Chile. El intercambio es interindustrial, materias primas por manufacturas. La inversión coreana en Chile es muy reducida. La inversión chilena en Corea es estadísticamente inexistente. Y en materia de desgravación arancelaria, la categoría ligada a la ronda Doha necesariamente habría que actualizarla, habría que renegociarla. Y además, en lo referente a productos agrícolas, sería importante acelerar los procesos de certificación sanitaria porque no basta tener arancel cero para ingresar al mercado coreano, es necesario contar con una certificación sanitaria, que, ojo, muchas veces demora mucho más tiempo que toda la negociación del TLC. A veces la certificación de un producto puede demorar 3 y 4 años. Por lo tanto, mayor fluidez en esta certificación sería extraordinariamente importante. Y concluyo con algunas reflexiones que me parecen importantes para la reflexión que en Chile y en América Latina hacemos sobre cómo abordar la coyuntura compleja que nos mencionaba el presidente del Banco Coreano de Desarrollo. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de Corea hoy? Ya se han mencionado rápidamente. Fortaleza: diversificación industrial, líder en electrónica, calidad de la educación a nivel mundial, elevado gasto en I+D, presencia destacada en la fábrica Asia, creciente inversión coreana en China, Vietnam e India y visión prospectiva. Debilidades: desafío demográfico. 2, escasez de materias primas. Competencia china en industrias claves para Corea, como acero, textiles, industria naval. Elevada deuda de las familias y pequeñas empresas. Baja productividad en servicios. Corrupción y opacidad en chaebols, conglomerados económicos. Y excesiva concentración económica. La nueva administración justamente busca un mayor equilibrio entre chaebols y pymes. La baja participación femenina ya fue mencionada como una de las debilidades que es necesario corregir. Ahora, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se reacciona frente a estos desafíos? En materia de crecimiento, Corea, caso espectacular de crecimiento entre 1965 y 2005. Crecimiento medio de 8.1% al año. Ese crecimiento cae a 3.6% entre el 2005 y el 2014. Y de acuerdo a la OCDE, el crecimiento probable entre 2015 y 2025 sería 2.5%.
La orientación exportadora ha crecido de manera notable, desde el 15% en 1970 hasta 56% en 2003. Y parece necesario entonces dar más espacio al mercado doméstico. Hay un desbalance de productividad importante porque en el lapso 1980-2010, mientras la productividad en manufactura crecía casi al 9% anual, en servicios lo hizo solo al 2%. El envejecimiento de la población que ya se mencionaba y por lo tanto la necesidad de un incremento de productividad importante. Más otro factor importante asociado al envejecimiento de la población, que es la tasa de dependencia. Hoy día en Corea, por cada inactivo hay 6 activos que lo financian. En el año 2050, las estimaciones demográficas indican que por cada inactivo habrá solo 1.5 activos que lo financiarán. Entonces, de no mediar reformas significativas en este ámbito, esto puede significar una tremenda presión fiscal. Pero lo más importante, en mi opinión, es cómo reacciona la sociedad coreana, las sucesivas administraciones coreanas, respecto a estos notables desafíos para mantener crecimiento, productividad, liderazgo internacional. Y reacciona con justamente vocación estratégica. Crecimiento verde, del 2009. Se trataba de mitigar el cambio climático, reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética. Pero no era una reacción defensiva, sino que se trataba de generar, además, nuevos motores para el crecimiento. Hacer de las tecnologías e infraestructuras verdes un nuevo motor para el crecimiento coreano, buscando el liderazgo internacional en esos ámbitos. Se genera un comité presidencial, participan 6 ministerios, representantes académicos y empresariales del más alto nivel, y eso está funcionando de manera significativa. 2013, con la administración de la presidenta Park, surge el concepto de economía creativa, creatividad e innovación como clave en la creación de empleos, aprovechar el alto nivel educacional de la población y su capacidad competitiva en las tecnologías de información y comunicaciones, buscando elevar la productividad en servicios y fortalecer aún más la capacidad de innovación y de I+D, buscando de nuevo liderazgo internacional en software y contenidos digitales. Tercer instrumento que me parece importante destacar, las zonas económicas libres, que son distintas a las que tradicionalmente se estudian en comercio internacional, porque estas no tienen que ver solo con duty free, sino que además son áreas industriales con tecnologías de punta, atrayendo capital humano a nivel mundial, generando plataformas de negocios internacionales que buscan aprovechar la ubicación geográfica, cerca de Japón, de China, de ASEAN, de Singapur, de Hong Kong, facilidad de infraestructura logística, la fuerza de trabajo calificada y el liderazgo coreano en rubros industriales significativos. Se atrae inversión extranjera a través de incentivos tributarios muy importantes, hay apoyo financiero, hay subsidios, particularmente en productos de alta tecnología e institutos de investigación, y además se agrega un elemento, alta calidad de vida en esos centros tecnológicos, en esas zonas económicas libres, en esas smart cities, con educación, salud, esparcimiento, cultura y deportes de nivel mundial. En este caso, Incheon, Free Economic Zone de Incheon, que tuve el privilegio de conocer y de admirar, es un complejo empresarial y tecnológico y ciudad verde que la verdad creo que todos los líderes empresariales de nuestro país y de la región deberían conocer y empaparse de ese tipo de experiencias. Allí tenemos, ¿no es cierto?, 3 distritos, el distrito financiero, Songdo, que se encarga de las TICs y de la industria biomédica, Gyeongjeon, que es un centro logístico con semiconductores, equipos electrónicos, instrumentos de comunicación y software, y Cheongna, que es un centro turístico y de recreación. Y aquí me he beneficiado de algunas láminas de colegas coreanos que nos han mostrado, ¿no es cierto?, cómo interactúan este tipo de actividades en Incheon. La mejor infraestructura, transporte, logística, aprovechando, ¿no es cierto?, el aeropuerto de Incheon, normalmente calificado como el primero o el segundo del mundo. Su cercanía, ¿no es cierto?, ya lo mencionaba, a otras áreas económicas relevantes, su calidad en materia de puertos, de ferrovías, de autopistas, el sistema logístico, etc. Y las capacidades competitivas que Corea muestra, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos de punta en las tecnologías mundiales. Incentivos fundamentales a la inversión, con recortes tributarios, con asistencia financiera,
en estas tecnologías de punta y desarrollando en torno a eso Science Village, complejos de bioinvestigación, de aviación, de alta tecnología. Pero, y esto es lo significativo, acá no se trata solo de business, sino también calidad de vida. Y por lo tanto, junto a este complejo industrial, tecnológico, hay facilidades para acceder a la mejor educación, desde la básica a la universitaria, a la mejor salud, casinos, deportes. Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, el tipo de actividades con los cuales los CEO de estas grandes empresas pueden interactuar. Para los chilenos tan dependientes del shopping, también habrá algo que hacer en InShop, Free Zone, complejos turísticos, facilidades educacionales. Concluyendo, Corea nos muestra, en mi opinión, en mi modesta opinión, un ejemplo de visión estratégica. La perspectiva y el análisis del futuro como un rasgo permanente. Hoy día lo que veíamos en la exposición del presidente del Banco Coreano de Desarrollo, la inquietud por cómo el avance chino está debilitando algunas bases competitivas de Corea. ¿Y la respuesta cuál es? Bueno, dar un salto adelante. Irse al Green Growth o irse a la economía creativa, de manera de ganar una década o 2 décadas más, basado en la innovación, en el conocimiento y en la calidad de su educación. Y para eso, diseños institucionales para el diálogo público-privado que permitan tomar estas decisiones estratégicas consensuadas. Esto sobre la base de una planificación que no solo tiene objetivos y metas, sino que tiene recursos y proyectos específicos, con evaluación e indicadores de desempeño. Todo esto articulado en torno a un rol central del Estado y las políticas públicas y basado en una política industrial orientada a la construcción de ventajas comparativas dinámicas. En los años 70, Corea básicamente exportador de textiles. Más adelante, siderurgia, química, automotriz, navieras, electrónica. Y ahora el tránsito al crecimiento verde y a la economía creativa. La pregunta es si esto es solo rasgo coreano, si tiene que ver solo con la idiosincrasia coreana o si es que hay lecciones para otras economías en desarrollo que sean capaces de dar el salto, evitando la trampa de ingresos medios y dando ese salto al desarrollo, apostando a innovación, apostando a educación, a productividad, a creatividad. Creo que hay mucho que aprender del caso coreano y de ese punto de vista espero que esta visita de la presidenta Park y de esta importante comitiva empresarial nos deje pensando en torno a estos temas y ojalá que algo de esto podamos aplicarlo. Muchas gracias.